Hola, Joserra. Me han dicho, bueno, yo no tengo ni idea, pero Eros, Afrodita, Edoné, y me han dicho que es un nuevo libro que vas a... Bueno, está en la fábrica. Bueno, pues... Vale, pues estos términos que pueden resultar para la gente que, incluso para mí, confusos, ¿cómo los explicarías aquí? Eros, Afrodita y Edoné son tres dioses griegos. Dos dioses, vamos a decir, grandes y una diosecita pequeñita. Eros era el dios del amor, de las flechas, ¿no? Que tenía grandes poderes, porque entre sus poderes podía lanzar flechas a los humanos, pero también podía lanzar flechas a los propios dioses. Eso le daba mucho poder, ¿eh? De hecho, Eros era responsable de los amores, también de los amores entre los dioses. Entonces, ese es uno de los dioses de los que va el libro, pues de ese dios. La otra diosa, que es una diosa potente, grande, fuerte, es Afrodita, ¿no? De hecho, fíjate, de Eros nos viene la palabra erótico, erógeno y otras muchas y tal. De Afrodita nos viene la palabra afrodisíaco, ¿no? Y entonces, ¿quién era Afrodita? Pues Afrodita, que para los romanos era Venus. Del Venus viene Venéreo. Pues y además, por cierto, Venéreo, que ha tomado un tufillo ahí, ¿no? Venéreo ha cogido como aire a sífilis, feo. Venéreo es las cosas que tienen que ver con la diosa Venus, que era la diosa de la hermosura, del amor. Bueno, pues entonces, Afrodita era la diosa justo de la hermosura, del amor carnal, de los gozos, ¿no? Bueno, aunque de los gozos más claramente era Edoné, que es nuestra tercera. A ver, Edoné no es una diosa grande, es una diosecilla pequeñita, una daimón, ¿no? Y es una daimón porque en realidad nace, o sea, tiene un padre dios y una madre, su padre es Eros, ¿no? Y su madre Psique acabó siendo diosa, pero empezó siendo humana. Y entonces, Edoné es, de donde nos viene hedonismo, es como la diosa de los placeres de la carne. Bueno, entonces, ¿de qué estoy escribiendo? Con motivo de esos tres dioses, pues estoy escribiendo sobre las cosas de los amores, los amoríos, las atracciones, los deseos, las excitaciones, los gozos, los deleites. Pero esto ya arrancamos con los griegos, pero llegamos al siglo XXI. Veo que todo es muy deleitoso, muy gozoso, muy recreativo. Es un librito para gozar, sí. Para gozar. Y además, fíjate, es un librito escrito claramente con ganas de que refunfuñen los puritanos. Porque es un librito que quiere justo dignificar lo que no ha sido digno, o lo que ha sido más bien indignificado. O sea, es un libro que quiere presentar la brillantez, la luminosidad, el brío, lo gozoso de lo que ha sido considerado sucio, de lo que ha sido considerado execrable, de lo que ha sido pecado, ¿no? Y no es justo, por eso se titula con nombres de dioses, es recordar que las cosas de los amores, de los gozos, de los tal, hubo un tiempo en que fueron divinas, luego vinieron otras religiones que lo hicieron demoníacos o diabólicos o sucios o feos, y bueno, igual ha llegado un tiempo donde tenemos que recuperar una tradición que fue buena y que fue armoniosa. Pero ¿por qué fue buena? Fue buena porque nos permite a los humanos y humanas, a las personas que estamos ahora mismo viviendo, pues vivir todo esto con gracia, ¿no? Con humor, y vivir los amores, pues bien, y vivir los gozos, pues bien, y vivir el propio cuerpo, pues bien, y vivir todo este asunto que es motivo como de regocijo, de deleite, de alegría, de bienestar, pues vivir esto pues con simpatía y con buen rollito. Decías como una especie de nueva Guerra Santa, digamos, para meter ahí, una Guerra Santa para dignificar lo que fue, lo que ha sido ultrajado, lo que ha sido despreciado y tal. ¿Qué es especialmente, a tu juicio, lo que hay que dignificar, ¿no? Con más tesón, si cabe, o con más...? Muy claramente el placer, el cuerpo y el deseo, que esas tres cosas han sido... A ver, si hay una cosa... Mira, ahora que ya viene el Papa este que parece que viene con ilusión y con ganas de tal... La iglesia nuestra, la iglesia católica en concreto, pero las demás iglesias no han ido a la zaga. Y los judíos tampoco han ido a la zaga, y los musulmanes tampoco. O sea, en general, todas las religiones monoteístas se han peleado terriblemente con nuestro cuerpo, con la condición de ser carnal. Se han peleado terriblemente con nuestro deseo, con los deseos, ¿no? Y se han peleado terriblemente, lo peor de todo, contra el placer. Y de hecho somos hijos de una historia muy fea contra el cuerpo, el placer y el deseo. Bueno, ¿qué hay que dignificar? Pues esas tres cosas. Y más especialmente que de las otras dos, las tres, pero más especialmente el placer, porque ¿en qué medida se
habló mal, se destrozó, se diabolizó, se demonizó el cuerpo, porque el cuerpo era la materia del placer. ¿Y en qué medida se demonizó los deseos? Porque tenían que ver con el placer, porque al final el lío arranca contra el placer, ¿no? Y es curioso, porque el lío arranca contra el placer, mira, todo merece ser explicado. Hay un momento, mira, el cristianismo, aunque Cristo vive, vamos a decir, en el año cero de nuestra era, que luego hubo una confusión que tampoco es exactamente verdad, el cristianismo se hace religión oficial de Roma, porque es Roma la que se hace. Porque es curioso, porque hubo primero una pelea entre Cristo y Roma, pero luego finalmente Roma se cristianizó y Cristo se romanizó. Y nosotros somos hijos de un Cristo romanizado, o de una Roma cristianizada. Bueno, en este encuentro entre Roma y Cristo hay quienes están mandando un poco sobre las ideas son los estoicos. Y los estoicos son combativos contra el placer, odian el placer. Y además hay un Séneca, hay dos Sénecas, bueno, el Séneca joven dice, nada se ha hecho por placer. Y esto es una idea nada cristiana, es una idea estoica y es una idea romana, pero es una idea romana que entra en lo católico y a través de ahí lo católico lo ha exportado, y lo ha exportado hasta nuestros días. Este asunto, nada se ha hecho por placer, ha sido terrible. Porque muchas cosas son muy dignas siendo hechas por placer, y el placer es dignísimo. Es más, el placer es como mínimo placentero, es una característica del placer. Pero además hoy empezamos a saber la neurobiología del asunto, y el placer no solamente es un momento de gozo, que ya sería estupendo, sino que el placer es ocasión para que pasen cosas maravillosas. Hoy sabemos, por ejemplo, que cada vez que sentimos placer, producimos en el cerebro una serie de sustancias que son, fíjate, las tres sustancias fundamentales del placer. Son la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que simplificando, porque esto es más complicado, son la droga del buen estado de ánimo, la droga del vínculo amoroso, de la ternura también, y la droga del placer y de las sensaciones gozosas, ¿no? Entonces, esas tres cosas están ahí metidas cuando sentimos placer y, por ejemplo, en el orgasmo, ¿no? Y en general en todos los elementos del placer. Bueno, hoy que empezamos a comprender todo esto, seguimos teniendo ahí un problema, y el problema es que, bueno, pues no terminamos de resolver del todo esta pelea contra el placer. Bueno, no es, y me enrollo. Igual ahora la pelea es pelearnos contra los que se pelearon contra el placer. Pero igual en vez de pelearse contra los que se pelearon, pues es mejor dignificar el placer y ya está. Tengo la sensación de que esta fuerza ultrajante tan secular, ¿no? Y que tiene tantos siglos de historia, se mantiene fuerte. Sí, en algunos sitios muy fuerte, y además hay cosas que son espantosas. Mira, ahora mismo hay una vieja línea antiplacer, que es, vamos a decir, la vieja línea, vamos a llamarle religiosa, ¿no? De todas las religiones, especialmente de todas las formas más ultras de las religiones, que están ahí con el placer siempre muy peleadas. Pero es curioso porque la progresía también se ha apuntado. Hay una forma de progresía, sí, entonces es curioso porque parecía que antes los golpes contra el placer venían solo de un lado, vamos a llamarle de la parte conservadora, pero la parte progresista también le está zumbando bastante bien al placer. De hecho, en estos momentos seguimos con una pelea contra el cuerpo. Claro, la pelea contra el cuerpo igual es distinta, porque ahora mismo queremos cuerpos divinos y divinizados. Y yo qué sé, por ejemplo, la pelea que tenemos contra la grasa, contra la gordura, contra las formas del cuerpo que no sean absolutamente armoniosas, hermosas y tal, que en realidad son divinas porque son inexistentes, pues seguimos, o sea, la forma de pelear contra el cuerpo es otra, pero seguimos indignificando al cuerpo con sus hechos de diversidad, con sus gorduras, con sus arrugas. Todavía ese peso de la culpa impura, un poco judio-cristiana, que no es, o sea, sigue viva, sigue... Sí. Incluso además es curioso porque ya no requiere ni siquiera un ambiente religioso, porque en el ambiente laico la pureza nació mucho antes de las religiones. Bueno, por lo menos que igual no nació antes que la religión judía, que es muy antigua, pero sí antes que la religión cristiana, la pureza. Pero es curioso porque en gente que no es nada religiosa, que es muy laica, el concepto ese de la pureza, y la pureza peleada contra lo sexual. O sea, parece que lo sexual es impuro y lo puro es asexual. Vaya lío. Justo de lo que quiere hablar este libro, traído al siglo XXI y traído a la ciencia moderna y traído a los hechos de pensamiento y de cultura modernos, es: no tenemos cada uno más camino
que el de reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestros deseos, que son múltiples. Nuestro cuerpo es único, nuestros deseos son múltiples y nuestros placeres son aún más múltiples o tan múltiples como... Si uno se reconcilia con todo eso y encuentra su armonía, bueno, pues uno tiene un apaño. Pero si uno no está reconciliado con todo eso, pues no hace falta que espere el infierno es él. No, porque hubo siempre adalides históricos, ¿no? Que levantaron que se sublevaron contra esto, ¿no? Es decir, que hay una línea histórica también que tiene que ver con el canto, ¿no? De los placeres, con el canto de la lujuria, con el canto de la concupiscencia. Hubo tiempos, ¿no? De hecho, mira, desde Aristóteles aquí, 2500 años, no hay siglo donde no ha habido, vamos a decir, resistencia y rebelión frente al constreñimiento contra el cuerpo y tal. Y luego, pues, claro, muchas de estas cosas no tenemos fácil acceso. Yo qué sé, de lo que escribió Epicuro no sabemos mucho, pues podía tener algo en la Iglesia de quemar todo y no sabemos, no podemos llegar a ello, ¿no? Muy poco lo que se ha salvado. Muchas cosas han quedado ahí detrás de... Claro, después de muchos siglos de control policial, eclesial, o sea, la Iglesia durante mucho tiempo ha quemado las cosas que creía que nadie debía leer. Y muchas de esas cosas fue bastante eficaz y no hay forma de leerlas. Pero a ver... Pero quedó atrás y ha quedado adelante muchas, incluso tanto desde, yo qué sé, el hedonismo fue una escuela filosófica, los cirenaicos, o sea, desde antes de Sócrates hay toda una línea de dignificación del placer, la eudemonia, bueno, hay todo. Y luego ya no te cuento mucho más en las herejías medievales, que hay mucho más que un discurso, bueno, el asunto de los rituales, del encuentro, del gozo, de la diversión, del desenfreno, del éxtasis, de tal, esos han estado, o sea, nunca han conseguido desaparecer, aunque se ha intentado y ha venido Inquisición y brujas y lucha contra las brujas y bueno, se ha intentado de todo, pero nunca han desaparecido del todo, ¿no? Pero siempre escondidos, escondiéndose. De hecho, se trata ahora mismo de dignificar todo esto, de dignificar la dimensión gozosa de vivir. Y de vivir, en nuestro caso, la dimensión gozosa, sexualmente gozosa de vivir como hombres y vivir como mujeres. Tengo la sensación de que este tema, digamos, sigue siendo escandaloso en el fondo. Es decir, es uno de los pocos temas, hay más, tabúes que todavía quedan. Es decir, hay una especie como o sea, esa dignificación histórica que has dicho también es una especie como de rebelión contra todavía lo que no ha salido fuera realmente, porque como tú has dicho, has hablado de esa línea de gente que en un momento dado cantó al placer, cantó al éxtasis, cantó a la concupiscencia, cantó al cuerpo, cantó a los deleites corporales y tal, pero siempre ha sido como subterráneo, paralelo. Mira, el Concilio Vaticano II, desde el punto de vista religioso, dignificó un poquito el placer intramatrimonial, ¿no? Muy poquito, pero es la primera vez que la Iglesia... O sea, la Iglesia siempre ha zumbado el placer y el Concilio Vaticano II le dejó un respiro y vino a decir, el placer, si es dentro del marco legítimo, que es el matrimonio, y dentro de la práctica legítima, que es el coito con propósito de hijos, si el placer viene, pues Dios lo da y es bienvenido. Eso ha sido, vamos a decir, el único avance que la Iglesia ha hecho en 2000 años. Pero más allá de la Iglesia, por ejemplo, la progresía, por ejemplo, yo qué sé, el movimiento feminista. El movimiento feminista tiene con las relaciones de placer, especialmente con el placer masculino, una relación difícil, tormentosa y confundida, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque siempre se está con la pornografía, la prostitución, y siempre desde la perspectiva de la mujer humillada, de la mujer sometida, de la mujer vendida, de la mujer tratada como objeto. Pero fíjate, en este tema del objeto, es que se nos van las palabras. A ver, el deseo objetúa del mismo modo que el deseo subjetúa. Es decir, el sujeto deseante objetúa al objeto deseado, pero el objeto deseado no es exactamente un objeto, porque a su vez el objeto deseado es sujeto de su hacerse desear. Y el juego del deseo, pero el juego del deseo siempre deja dos roles, aunque pueden ser dos roles complementarios que se celebran a la vez, y es el sujeto que desea y el objeto deseado. A su vez el objeto deseado puede ser sujeto que desea, bueno, en fin. Decir que alguien es objeto del deseo no es objetuarle ni convertirle en una cosa, pero sí es decir que el sujeto de la acción desear tiene un objeto que es donde se expresa. Bueno, con este asunto de si las mujeres son objeto del deseo masculino, a ver, las mujeres no solamente son objeto del deseo masculino, porque son objeto del deseo masculino generasta. Los hombres gays no desean a las mujeres y también son objeto del deseo
generasta de las mujeres lesbianas desean a las mujeres. Entonces, ¿las mujeres son objeto de deseo? Sí. ¿De quién? ¿De quién desean a las mujeres? Esto dicho de forma global, porque nadie desea a las mujeres no es posible que sean un objeto del deseo, es objeto de deseo cada mujer, porque nadie desea a la humanidad, uno desea a una parte de ella, a una pequeña parte, uno desea a alguien, ¿no? Última pregunta, José Ra. ¿Qué elementos destacarías, o sea, qué elementos conectores destacarías entre la sexología sustantiva y Edoné, Afrodisia, Eros? Bueno, vamos a ver, la sexología sustantiva no solamente está en Afrodita, en Edoné y en Eros, aunque Eros ha jugado un papel muy importante, lo ha jugado, o sea, desde Havelock Ellis es un recuperador de Eros, y desde hace más de 100 años la sexología sustantiva y Eros se han entendido. Con Afrodita menos y con Edoné menos, que es un... También es verdad que la sexología sustantiva, el hecho central de la sexología sustantiva son los sexos, ¿no? En gran medida la sexología sustantiva pues, ha ido más por la sexuación, por la sexualidad, por la sexuación, porque han sido los asuntos centrales. Es decir, pero la sexología sustantiva fue el darse cuenta a los sexólogos de que no nos interesaba el sexo, sino los sexos y las interacciones entre los sexos. Y eso nos ha ido llevando como a muchas cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Según vamos avanzando en las interacciones entre los sexos, pues hay más interacciones entre los sexos, pero unas son sus deseos, sus atracciones, sus encuentros, y sus atracciones, sus deseos, sus encuentros siempre están muy cerca de Eros, muy cerca de Afrodita y muy cerca de Edoné. Entonces, bueno, pues están ahí, donde miramos ellos están. Bueno, José, muchas gracias. Me gusta mucho que hables de lo que no se puede hablar. Eso es muy importante. Gracias. Vale, venga.